Yo voy ahí para rezar con ustedes, para que los problemas de violencia, de corrupción, se solucionen. Yo voy a México como un peregrino. Voy a buscar en el pueblo mexicano que me den algo. Tengo ganas de ir a México para vivir esa fe con ustedes. Hace unos días, el líder espiritual más influyente en el planeta estuvo aquí, en nuestro país. Su elección en marzo de 2013 fue un punto de inflexión en la Iglesia Católica. Antes que él, ningún jesuita había llegado al Vaticano, tampoco ningún latinoamericano. Y de 266 papas, es el primero en hacerse llamar Francisco. Nunca antes se había hablado tanto de un aire renovador en la Iglesia que profesan 1.200 millones de personas. Sus mensajes y sus opiniones tienen repercusión en los 5 continentes. Por eso en Proyecto 40 decidimos cubrir día a día los pasos del obispo de Roma en México. Y esta noche, juntos, hacemos una reflexión sobre lo que nos dejó Jorge Mario Bergoglio, el hombre, el jesuita, el misionero. Soy Jania Novelli y le doy la bienvenida a este programa especial, Francisco bajo el cielo de México, crónica de una visita. Para revisar esto que ocurrió durante los 6 días de visita pastoral, me acompañan nuestros analistas, nuestros especialistas y ya casi parte de la casa, o de la casa, ¿no? Ya se quedan. Jorge Trasloceros, historiador, gracias, buenas noches. Tania, ¿cómo estás? Y de nueva cuenta, bienvenido. Padre Francisco Javier Guzmán, director de la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de México. Buenas Padre Francisco, noches. muchas gracias. Corriendo, ¿verdad? Corriendo. Buenas noches. El sacerdote Luis Eduardo Suescum. Luis Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. E Ignacio Cuevas, especialista en temas religiosos. Nacho. Un gusto estar otra vez aquí. Pues ni hablar. Yo dije el último día de la transmisión, si siguen aplaudiendo, pues nosotros seguimos cantando. Así que le agradezco muchísimo, muchísimo, por supuesto, toda su preferencia, sus mensajes. En este programa especial también nos acompaña Juan Pablo de Leo. Nos presentará los mejores momentos e historias en las redes sociales durante la visita del Papa Francisco en México. Bienvenido, Juan Pablo. Buena noche. ¿Cómo estás, Jania? Muy buenas noches. Así es, vamos a tomar un recuento de todo lo que ocurrió durante la semana, los tweets más importantes, las reacciones más importantes. Tenemos ya números también de cómo le fue cada uno de los días y, por supuesto, las reacciones posteriores a qué fue, cómo se vivió toda la visita en las redes sociales, Jania. Venga, gracias, Juan Pablo. Y esta visita, la visita pastoral del Papa Francisco a nuestro país, fue histórica. El presidente Enrique Peña Nieto le dio la bienvenida en Palacio Nacional el sábado 12 de febrero. Nunca antes un obispo de Roma había ingresado a este recinto. Durante la ceremonia de recepción se entonaron los himnos nacionales de nuestro país y del Vaticano. Posteriormente se llevó a cabo la presentación de las comitivas presidencial y el séquito del Santo Padre. En su discurso, el jefe del Ejecutivo Federal habló del complicado momento por el que atraviesa el entorno internacional y que evidentemente afecta a México. Su pontificado ha llegado en un momento importante y complejo para el mundo. Es un tiempo de grandes retos. La humanidad experimenta múltiples y acelerados cambios. Cambios que abren oportunidades, pero también cambios que provocan dudas e incertidumbres. En su intervención, el Papa Francisco se refirió al valor que dan a México su ubicación, su diversidad cultural y su historia. Aseguró que a los dirigentes de la vida social, cultural y política les corresponde trabajar para ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino, en su familia y en todos los círculos donde se desarrollan. Que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil
para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. Revisando y escribiendo para hacer el resumen propio, me encontré algo que para bien o para mal luego le da la vuelta al mundo en estas cosas de las redes sociales. Aviso a toda la población, el simulacro de paz y amor ha finalizado. Ya pueden volver a ser los mismos de siempre. Mensaje publicado en Facebook. ¿Será que pasó como el viento a Juárez? Jorge. Yo creo que el Papa aquí nos plantea 3 retos muy importantes. El primero es un mensaje universal que habla desde la fe y le habla a la razón. La cultura del descarte consiste en el desprecio que sentimos por la vida de los demás. Y esto se ha apoderado de las relaciones sociales en México. Segundo poderosísimo mensaje es: a los católicos nos toca la tarea, primero que a nadie, por obligación, por caridad, por misericordia, de hacernos cargo de la batalla redignificando la vida del ser humano desde el primer momento, desde la fecundación hasta su muerte natural, pasando por todas las etapas por las que pasa un ser humano: migración, prisión, encarcelamiento, crimen, familia, todas las etapas. Y el tercer gran asunto que se demuestra es que en México somos muchos más los buenos que los malos, tanto que en un ambiente de Estado laico con libertad religiosa pudimos ver estos 5 días de tregua tan importantes que nos vienen a regresar la confianza. Entonces, Estado laico necesita la libertad religiosa para existir, para un ambiente social. Los católicos tenemos por vocación de misericordia que salir a combatir, a salir a proponer la misericordia para derrotar esta cultura de la muerte. Y tercero, el mensaje universal es: la cultura del descarte acaba con nuestra dignidad y tenemos que luchar frontalmente contra esto. Rehumanicemos nuestra sociedad, que es lo que el Papa nos dijo hoy: transfiguremos esta sociedad. Para todos los días, para todos los públicos, auditorio, para los escuchas, el Papa tuvo un mensaje claro, contundente, rotundo, fuerte, severo. Yo me pregunto si cada uno de esos auditorios lo escuchó Ignacio. Sí, yo creo que los mensajes del Papa tienen un destinatario que está enfrente de ellos, pero tiene un alcance nacional y también un alcance incluso internacional. Yo creo que nos puso a prueba al país. Es como si hubiéramos ido a un mundial. Mucho se comparaba de la visita del Papa con un mundial de fútbol, a ver que también estamos preparados. Y efectivamente, por un lado, un Estado laico, esta prueba que es capaz de respetar a las religiones, como es de recibir a un líder religioso y lo atiende y lo recibe en esa calidad y lo deja que vaya donde quiera y que visite los lugares que quiera. Y también que hay una libertad religiosa, y también el Papa creo que es muy interesante cómo él respeta la diversidad religiosa. En ningún momento hace proselitismo, no viene a tratar de convencer a nadie. Él sabe que es un país. ¿No venía por votos? No venía por votos. Que no muchos líderes hubieran aprovechado esa oportunidad tal vez, pero él viene y respeta, se sabe esto, y los mensajes son muy humanos, son muy de los problemas sociales que estamos teniendo el país, y creo que por eso hace mucho eco incluso entre otros grupos religiosos. Se acercó al pueblo, Padre Francisco. Claro que se acercó. ¿Y el pueblo lo escuchó? Lo escuchó perfectamente. Como decíamos, en cada escenario se hacía presente él. Me decían las internas, tanto en la vida humana, pero como nuestro guía en la fe. Y allí es donde nosotros podemos ver que eso fue lo que él hizo. Como tú dices, no vino por votos. Él vino a transmitir, como decíamos, a renovar la fe, yo digo, a vivir la fe. Todo aquel que salió a la calle, todo aquel que se acercó a esos escenarios, era para vivir la fe, para compartir la fe con aquel que nos viene a fortalecer en la fe. Y tender los puentes de diálogo con todos los sectores sociales. Esa universalidad del lenguaje y la universalidad del mensaje del Papa, creo que hay que entenderla muy bien, porque son las razones de la fe que llevan a entender la dignidad humana
que entran en diálogo con las razones de la razón. Y no pueden menos que coincidir porque la verdad no está en pleito consigo misma. Entonces, hablar desde la fe en el espacio público, claro que se puede, porque esto nos lleva a mensajes que tienden puentes con los demás. Dignificar la vida humana es algo que brota de la fe y se entiende por la sola razón, se sea cristiano, musulmán, agnóstico, ateo o se practique la religión que se quiera. Esa universalidad de la cual habla el padre me parece que es el gran tesoro que tenemos aquí y que los católicos tenemos todos los instrumentos para proponer cosas importantes a la sociedad sin renunciar a nuestra identidad en el espacio público, porque como dice Nacho, vivimos en una sociedad donde se ejerce la libertad de religión y quien renuncia a su identidad no puede dialogar. El sábado, después de ir a Palacio Nacional en la Catedral Metropolitana, bueno, pues escuchábamos otro mensaje que era dirigido a los obispos, a los sacerdotes, a los diocesanos, auxiliares eméritos, cardenales, bueno, pues a su jefe, Padre Luis Eduardo. ¿Qué le dijo su jefe? A mi jefe y al jefe de muchos otros. Pues creo que les dijo lo que les tenía que decir, ¿no? Hay algunos que han visto en estas palabras del Papa un regaño, un rechazo, inclusive como un desconocimiento de lo que han hecho, y yo estoy absolutamente en contra de esa opinión. Lo expliqué el miércoles pasado con una figura muy sencilla, ¿no? Ellos son los pastores y el pastor en el Evangelio aparece yendo adelante y mostrando el camino. Eso fue lo que el Papa les dijo a los obispos, ¿no? Ustedes vayan adelante con mirada transparente, haciendo bien las cosas, no se peleen porque van a dar mal ejemplo, y si se van a pelear, háganlo como los hombres para que den buen ejemplo, ¿no? Es decir, en una palabra, lo que él dijo fue: den un buen ejemplo, hagan las cosas como se deben hacer para que aquellos que están dependiendo de ustedes los imiten. Escuchémoslo. Así lo dijo exactamente. Con más viva insistencia los exhorto a conservar la comunión y la unidad entre ustedes. Esto es esencial, hermanos. Esto no está en el texto, pero me sale ahora. Si tienen que pelearse, peléense. Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara, y como hombres de Dios, que después van a rezar juntos, a discernir juntos, y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón. Pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal. Comunión y unidad entre ustedes. Comunión y unidad entre ustedes, justamente, Padre Luis Eduardo. Nos sorprendió muchísimo también a lo largo de los días los silencios que nos obligaban a pensar, a reflexionar para muchos, o entrar en retrospectiva. Los pudimos haber contado, sí, pero también creemos que los silencios implicaban mucho más que las palabras, ¿no es así, Jorge? A mí me parece que el viaje se comprende mejor desde el silencio. Hubo silencios claves siempre entrando para algún lugar. ¿Por qué el silencio es tan importante? Porque en la vida del católico, sobre todo si es un místico como el Papa, y aquí vimos claramente que es un místico, la palabra nace del silencio. Un silencio no cobarde que se niega a hablar o enfrentar el reto, sino el silencio que nace de la contemplación del misterio, de la contemplación de la realidad. Y nos puso el ejemplo precisamente la Basílica de Guadalupe, su primer gran silencio. Y luego, al día anterior, al entrar a catedral, cuando llama a unas chicas con síndrome de Down en el encuentro con los jóvenes y las abraza, y estas chicas lloran, un momento muy especial, cuando levanta a esta chica y le habla al oído en el hospital de niños y le canta el Ave María de Schubert. Yo no sé quién no lloró en ese momento, pero es de ese silencio el que nace la palabra.
y el silencio de contemplación frente a la cruz de los migrantes, y poco después, con el báculo que le habían regalado los presos en la mañana, se acerca al altar y da una de las homilías más memorables que ya comentaremos en su momento. Pero yo invitaría mucho a escuchar los silencios contemplativos del Papa, porque así se entiende mucho mejor su palabra. Del silencio nace la palabra. A escucharlos y a practicarlos, diría yo. No saben qué difícil fue en televisión guardar silencio cuando lo que estamos haciendo siempre es jugamos con la palabra, con las imágenes, con los sonidos y con los ruidos. Entonces sí, para nosotros fue impresionante y creemos que nada fortifica tanto las almas como esos silencios, que es como una oración íntima que ofrecemos a Dios nuestras tristezas o, bueno, ustedes, a quien ustedes decidan. La frase del dramaturgo español Jacinto Benavente, y que bien podría describir los silencios del Papa Francisco en nuestro país. ¿A ustedes qué piensan? Los 6 días de la visita del Papa en México se recordarán por varios momentos. Por los abrazos, por las bendiciones, por las sonrisas, por sus palabras y por sus silencios. Como el silencio que guardó en la Catedral de la Ciudad de México, frente al altar del perdón. Ahí, de cara al Cristo Negro, el silencio enmarcó su oración. En la Basílica de Guadalupe, al terminar la liturgia, en el camarín que resguarda a la imagen de la Virgen de Guadalupe, se quedó con ella durante media hora. En Ecatepec, meditó sobre el silencio de Jesús de Nazaret frente a las tentaciones de poder, fama y riqueza que Satanás puso a sus pies. Durante su visita al Hospital Infantil Federico Gómez, guardó silencio mientras escuchó el canto de un adolescente. En Chiapas, en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, frente al sepulcro del obispo Samuel Ruiz, quien fue un defensor de los derechos de los indígenas, colocó un arreglo floral y rezó durante varios minutos. Otro silencio, quizá el más prolongado, fue al consagrar el vino en el mismo cáliz que usó don Vasco de Quiroga en la misa que ofició ante religiosos en Morelia. En su encuentro con la juventud, también en Morelia, no hubo palabras durante un largo tiempo cuando se acercó a un par de adolescentes con síndrome de Down. Siempre trabaja duro de sol a sol, mi bonito Michoacán. El silencio en Ciudad Juárez ante la Cruz de los Migrantes, justo en la frontera con los Estados Unidos. Sin palabras, apoyado en el báculo que los presos le regalaron esa misma mañana, se acercó en procesión para celebrar su última liturgia en nuestro país. Silencios entrañables que marcaron las reflexiones de Francisco bajo el cielo de México. Esos silencios, padre. Yo me atrevería a aumentar otro silencio. Un silencio con palabras. Ahora me preguntaron acerca de las palabras a los obispos y yo pienso que, o en todo lo que pude ver, nunca sentí un silencio tan profundo como cuando el Papa le está hablando a los obispos. Y siento que inclusive las palabras que él estaba dirigiendo al episcopado, sumido en un profundo silencio, también eran silencio, porque el Papa Francisco es un hombre que tiene una conciencia muy profunda y con toda seguridad todo lo que les estaba diciendo, él mismo lo estaba interiorizando. Lo estaba convirtiendo en silencio para él y en palabra para ellos.
Fue transformando, me parece, cada mensaje. Lo fue hilvanando perfectamente. Fuimos entendiendo cómo empezó desde la seriedad y la sobriedad en Palacio Nacional, después cómo lo hizo como primo obispo para sus pares, y cómo fue transformando este mensaje hasta llegar no a un regaño, pero sí a una concientización de lo que estamos haciendo, viviendo y diciendo, y si somos coherentes o no, y congruentes o no, con lo que decimos, hacemos y pensamos, ¿no creen ustedes? Sí, por favor, quien quiera. Sí, yo creo que ahondando en esto de los lugares que visitó, la gente a la que le habló, y esos silencios que hizo, también es un papa que escucha a Dios, desde luego, en la meditación, en la oración, pero creo que escucha al pueblo, escucha las inquietudes. No había podido tener la oportunidad de estar en México. Yo creo que él tenía una visión de nuestro país, de la problemática, la plasmó muy bien en los lugares que escogió para visitar, los actores que seleccionó como que fueran sus destinatarios, pero yo creo que ahora ya se lleva una nueva información. Por ejemplo, a lo mejor unos dicen, pues no habló de los desaparecidos, ¿no? Pero yo creo que ya se lleva también la información de que en México ya estamos enfrentando un problema muy grave. Desde luego lo de Ayotzinapa es tal vez lo más emblemático, pero creo que él ya tiene conciencia de que en México, además de esos temas que él vio, está encontrando, porque es un papa que siempre pide que pidan por él, que le digan y todo, y yo creo que se lleva ya una visión pues más completa de lo que está pasando en nuestro país. Todos los que estuvimos trabajando en esta cobertura, incluyéndole usted, que también trabajó, hizo lo suyo, me parece que ya escuchamos, muchos se habrán llevado a casa una tarea, ojalá, quizá otros no, pero los que no lo vieron, quienes no se interesaron, quienes no estuvieron, ¿qué les diríamos? ¿Qué se perdieron? La verdad es una piedra preciosa. Si nosotros colocamos esa verdad en la mano, esa piedra preciosa en la mano, entonces la gente se fascina y la hace propia. Pero yo te la puedo aventar en la cabeza y no me vuelves a hablar jamás. ¿Sí? Es decir, yo puedo ofender con la verdad o puedo ponerla en la mano. El Papa Francisco es el gran maestro espiritual que sabe poner la verdad en la mano de cada quien. ¿Qué se perdieron? No se perdieron nada, porque esa piedra preciosa sigue ahí. Esa piedra preciosa hay que ponerla en la mano de toda la gente, y esa es la tarea que el Papa nos deja a obispos, religiosos, clero, religiosas, laicos y laicas. Esa es la gran tarea que nos deja, y traducirlo en un lenguaje verdaderamente universal sin renunciar a la identidad. Yo insisto mucho en esto, Jania, porque se nos ha hecho creer lo contrario, que para decir la verdad tenemos que ocultarnos. No, esa piedra preciosa no se ha perdido, así que nadie se perdió de nada. Ahora la tarea es ir y enseñar esa hermosa piedra preciosa, esa perla del Evangelio, ¿sí? Y dialogar y llevar todo esto a los demás. Y siempre están ahí, pues, las memorias que se pueden consultar, pero sobre todo este diálogo es el que va a llevar esto, y así lograremos que no se pierda, porque si se pierde para los demás, se pierde para la Iglesia y todos perdemos. Habló de las tentaciones también. El domingo 14 de febrero ofició una misa en el Centro de Estudios Superiores de Ecatepec, Estado de México, ante más de 250,000 personas. En esa homilía expresó que así como Cristo fue tentado 3 veces en el desierto, cada cristiano enfrenta 3 tentaciones que buscan degradar y degradarnos: la riqueza, la vanidad y el orgullo. Afirmó que contra estas tentaciones la única defensa es el Evangelio. Si nos acordamos lo que escuchamos en el Evangelio, Jesús no le contesta al demonio con ninguna palabra propia, sino que le contesta con las palabras de Dios, con las palabras de la Escritura. Porque, hermanas y hermanos, metámoslo en la cabeza, con el demonio no se dialoga. No se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar.
Esta fue una de las más fuertes, ¿no? Metámonoslo en la cabeza. Con el demonio no se dialoga, aunque lo tengamos enfrente y sea guapo y bien parecido, ¿no? Que normalmente es guapo y bien parecido, si no, no sería el demonio. Claro. Sí. Como dicen los padres, usted padre, por favor. Efectivamente no se dialoga. Tenemos que ponerle frente, pero frente desde una realidad, porque eso era lo que él decía, ponerle frente desde una realidad. Y esa realidad pues nos va a llevar a ubicar el contexto de vida que cada uno está compartiendo. Sí. Porque como él lo dice, no se dialoga, no se comparte, sino más bien se tiene que ir viendo como el mismo Jesús lo hizo, cómo vencer al demonio, cómo yo puedo vencerlo desde mi estado de vida en el que compartamos, cómo yo le puedo dar ese frente para que realmente nosotros podamos no caer en la tentación. Y la tentación, si lo vemos, tanto destruye a la persona, a uno mismo, pero también destruye, como él lo decía, Sí. degrada y nos degrada. Eso es a lo que nos invita a él, a que no entremos en ese diálogo porque nos lleva y empezamos a degradar a las personas. Y lo podemos ver en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Muchas veces, ¿cuántas personas sufren eso? Y como cristianos católicos, como hijos de Dios, pues muchas veces participamos de esto. Y allí es donde no tendríamos que participar, porque antes sí estaríamos dialogando. Sí le estaríamos dando pauta para que entre esto. Estaríamos hasta negociando con el mal, ¿no? ¿Cómo es Tantito esta pa' acá, frase tantito coloquial pa' de allá. tanto peca el que mata la vaca como el que la agarra la pata? Como el que le agarra la pata. Digo, pues, es muy ordinario, es como regresar a lo básico, pero así lo entendemos, ¿no? Además, bueno, el jesuita, el hombre, el misionero es bastante claro y también nos invita a que seamos iguales de claros, ¿no, Ignacio? ¿Ibas a decir algo del, Sí, del guapo? Que digamos en términos, sí, las tentaciones diablo? siempre son atractivas y no, pues, no nos tientan, nos espantan, ¿no? Entonces, como que la señala muy claro. Por ejemplo, lo de la riqueza hablaba mucho de la corrupción, ese pan mal habido que degrada. Y es que, digamos, en términos no del diablo, pero sí uno dice, bueno, yo puedo ser corrupto y al fin que voy a tener dinero y voy a poder compartirlo Al fin con que nadie me otros, ve. nadie me ve, o con eso a lo mejor hasta puedo ayudar a alguien, no sé qué. La verdad es que no, se va uno enredando en un círculo y ahí es donde el Papa dice, no se dialoga con la corrupción, por ejemplo, no se dialoga con el orgullo. El orgullo, no, pues yo puedo ser orgulloso, ser mucho para ayudar a los demás y al ser orgulloso en realidad me empiezo a perder. No se dialoga con el orgullo porque nos aleja, ¿no? Entonces creo que así lo podemos entender. A todo esto el Papa le da un nombre que saca de su gran teólogo, es Henri de Lubac, que es uno de los grandes teólogos del concilio, y le dice mundanidad espiritual. La mundanidad espiritual es la gran tentación del católico, pero además la gran tentación de agnósticos y no creyentes. Es esta capacidad que tenemos de hacernos tontos y negociar con el poder, con la vanidad, con la riqueza. Pues cuando en Palacio Nacional, cuando dice, si legislamos para generar estatutos de privilegio, creamos situaciones de corrupción y violencia, tarde o temprano. Esa es la mundanidad espiritual, se le podrá llamar de muchas maneras, pero a mí me parece que esa es la gran tentación, no solo de la historia de la Iglesia, sino en este momento en particular, cuando le dice a los religiosos, ¿sí? Y nos dice por lo tanto a todos, no caigan en la tentación del derrotismo, de la sedia, no caigan en pensar que ya nada se puede hacer. Esa es la mundanidad espiritual, porque entonces negocio con el poder, la vanidad y la riqueza. Me gustó mucho la explicación que dabas justo de la sedia. ¿Nos la vuelves a explicar, por favor, para quien no la escuchó? Sí, cito al rector de la Pontificia también con esto. La sedia es la tentación, ¿sí?, de la no acción. Es, como le decía el rector de la Pontificia, es el demonio del mediodía. El demonio del mediodía. El demonio del exactamente. mediodía. La sedia es la flojera existencial, la incapacidad de moverse porque tengo flojera. El demonio del mediodía, porque esta palabra viene de los padres del desierto. ¿Sí? ¿Escuchamos un poquito sobre la reflexión, específicamente lo que decía
en Morelia, me parece, si mis cuentas no me fallan, porque ya en esta cobertura empezamos a olvidar en qué día vivíamos. Pasamos juntos aquí el día de San Valentín, así que al rato me explican quién es San Valentín. Vamos a escuchar el sonido que nos hablaba sobre la reflexión y la resignación. Nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación. ¿Y qué le vas a hacer? La vida es así. Una resignación que nos paraliza, una resignación que nos impide no solo caminar, sino también hacer camino. Una resignación que no solo nos atemoriza, sino que nos atrinchera en nuestras sacristías y aparentes seguridades. Una resignación que no solo nos impide anunciar, sino que nos impide alabar. Nos quita la alegría, el gozo de la alabanza. El demonio del mediodía, la flojera, pero bueno, también podrían ser los 5 minutitos cuando suena el despertador, ya no llegué, mejor ya para qué voy. Y en este mundo en el que vivimos, pues tan tentador, en el caos en el que estamos inmersos y en las guerras que hay en muchos rincones del planeta, pues a veces eso también nos saca de nuestro centro, también nos saca de nuestra paz y tranquilidad, o del poder ayudar, el poder donar, ser bueno. ¿No creen ustedes? A veces como que tienes que volver a recuperarte y decir, calma, no pelear, no gritar, no corro y no empujo, ¿no? Como si todo el tiempo estuviéramos con esta alarma de está temblando. Sí, yo sentía que era como, perdón, que era como que fue el juicio final. ¿Juicio final? El juicio final. Es decir, viene a decirnos cómo va a ser el juicio final, que es ir a ver a los presos, ir a ver a los enfermos, ir a ver a los que no tienen que comer, etcétera. Pero el peor pecado no es el que hace cosas malas, sino el que no hizo. El que deja de hacer las cosas buenas que podía se dejó, el que le dio esa flojera. Entonces, yo siempre estaba reflexionado como que vino justamente a mostrar esos rostros de la acción que tiene que hacer un cristiano, pero creo que se puede extender a cualquier persona. Y que lo peor en dado caso es no hacer nada, no quedarnos cruzados. ¿Cómo retumbaron las redes sociales? ¿Cómo retumbó esa voz que hoy es inmediata con la tecnología que nos permite hablar en el minuto a minuto, prácticamente en vivo, en el aquí y el ahora? Juan Pablo de Leo, ¿cuál es el resumen de lo que la gente vio, escuchó, sintió, evocó, retransmitió? Vamos, Jania, con los primeros números que nos dan todos los días. Vamos por cada uno de los días con los impactos de la red social, específicamente en Twitter. Aquí iniciamos con la llegada, Jania, que hoy por hoy sabemos que fue el día con mayor número de impactos, que generó 105.400 impactos. Si ponemos un resumen de qué fue lo que ocurrió en total, podríamos decir que se dieron 10 millones de impactos por día, equivalentes a 60 millones de impactos en total en la red social Twitter. Pero si nos vamos a un día por día, únicamente se generaron 450.000 tweets en total. Es decir, estos 450.000 tweets lo que hicieron fue generar casi 10 millones de tweets y de impactos diarios, y en total son 60 millones. Vamos día por día. El día lunes, que fue su llegada, tuvimos 105.400 impactos. Esto fue el mejor día en cuestión de redes sociales, la mayor cantidad de conversación. Si nos vamos al segundo día, que fue el día de la Basílica, el día que tuvo el Distrito Federal, 91.800 impactos. Luego, el tercer día fue el día que menos actividad hubo en redes sociales en total, que fue el día que acudió a Ecatepec, únicamente 42.400 impactos. Ya para el día en Chiapas se recupera 54.400, en Michoacán 67.400 y en Ciudad Juárez 66.800 impactos. Esto es en total, únicamente, como le digo, Jania, en la red social de Twitter. Más adelante estaremos viendo el tema de las búsquedas en Google. Ahora vamos con las palabras más utilizadas en las redes sociales durante la visita del Papa Francisco. Si vamos a este GIF que vamos a ver pasar, las palabras más utilizadas por las personas en redes sociales fueron paz, humildad, generosidad, alegría, empatía, sabiduría
y bendiciones. Salud fue la última. Esas fueron las 8 palabras más utilizadas por las personas que más resonancia tuvieron, Jania, en las redes sociales. Vamos ahora a analizar qué ocurrió con la cuenta del Papa Francisco durante su estancia en México. Él llegó con 11 millones de seguidores y logró tener unos 70,000 seguidores más en los 6 días que estuvo en México, o en los 6 días que podemos calcular que fueron estos impactos en redes sociales. 70,000 seguidores nuevos únicamente en su cuenta de Twitter. Y vamos a ver, Jania, los 2 últimos tweets que ya no tuvimos oportunidad de ver aquel día. Fueron publicados después de que el Papa se subió al avión. Me he sentido acogido, recibido por el cariño, la esperanza de esta gran familia mexicana. Gracias por abrirme las puertas de su vida. Gracias a México y a todos los mexicanos. Que el Señor y la Virgencita de Guadalupe nos acompañen siempre. Esas fueron las 2 últimas publicaciones en la red social del Papa Francisco, que, como te digo, Jania, ganó 70,000 seguidores. Fueron 60 millones de impactos en total en las redes sociales, 10 millones diarios, y el día más tuiteado el primer día de su llegada. Si te parece, más adelante estaremos viendo el análisis en Google y en las búsquedas en Internet, qué estados y qué preguntas hicieron después de que el Papa Francisco partiera ya de México hacia Roma, Jania. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, pues con los números ya entendemos que el domingo les dio la sedia del domingo, ¿no? Sí, el demonio del domingo. Muy bien, Juan Pablo, más adelante regresamos contigo. Déjeme ir a una pausa breve, y bueno, insistimos que tenemos también nuestras cuentas abiertas para seguir platicando, comentando y compartiendo, como es la esencia de este espacio de Proyecto 40. Regresamos, no se vaya. Seguimos en el cierre, en la crónica de la visita de esta cobertura especial Francisco bajo el cielo de México. Volvemos. Y como ya tuvimos nuestro tiempo también de reflexión y de análisis en la post-visita, que insistimos es lo que escuchamos, lo que entendimos y lo que aprendimos. Hoy es domingo, segundo domingo de Cuaresma, y los domingos también hay un mensaje importante, también hay silencios, ¿no, Padre Luis Eduardo? Y muchos. Precisamente los 2 últimos temas que tratamos fueron el silencio y los medios de comunicación. Y a esos quiero referirme porque están en el Evangelio de hoy perfectamente unidos. Hay algo simpático en el Evangelio. Los evangelistas suelen terminar, cuando ven que los apóstoles como que no entienden nada, suelen terminar diciendo, pero ellos no comprendieron nada. Pobrecitos, les costaba mucho trabajo, ¿no? Pero yo siento que no porque no tuvieran la capacidad, sino porque como siempre iban con una muchedumbre de gente que los aclamaba, el ruido exterior no les permitía escuchar la enseñanza del maestro. Y eso ¿a qué llevó? A que muchos de ellos comenzaran un poco a desanimarse, a desalentarse, porque no era el Mesías que ellos querían tener. Entonces ya se sintió el desánimo entre ellos. Jesús se dio cuenta de eso y tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, a los que tenían un mayor liderazgo en todo el grupo, y los subió al Monte Tabor. Hay algo interesante en el Monte Tabor, para los que lo conozcan, y es que el silencio que se siente allá, en la cima del Monte Tabor, se toca, se vive. Sí. Y el proceso es interesante. A medida que Pedro, Santiago y Juan van subiendo con el Señor, aquel ruido de la muchedumbre se va haciendo silencio. Y a medida que suben a la cima, más y más silencio. De tal manera que cuando llegan a la cima del Monte Tabor, hay un silencio absoluto. Y la consecuencia de ese silencio absoluto es que pueden ver al Señor transfigurado. Lo cual trae pues una gran enseñanza, por supuesto. Claro. Para realmente sentir dentro de nosotros a ese Jesús glorificado, tenemos que hacerlo en el silencio. Y en el silencio quiere decir, o no quiere decir, quitar todas los adelantos técnicos de hoy, que son muy buenos, por cierto, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Sino
saber usarlos. Saber usarlos. Hacen mucha falta. Y si se supieran usar, serían elementos maravillosos en una obra de evangelización, de educación, etcétera, ¿no? Entonces, no la tienen la culpa los medios de comunicación, tienen la culpa nosotros que no sabemos usarlos y que a veces nos dejamos dominar por ellos. No, bueno, hay ejemplos, hasta, insisto yo, en los cotidianos, en los del día a día, en la casa, están todos comiendo y todos con el celular, mandando mensajes sin hablarse. Entonces me parece que también deben de haber reglas, ¿no? Son 2 horas en que convive la familia, se pagan los celulares y castigo, penalización de quien levante el celular. Por lo menos en mi casa no me dejan contestar el teléfono cuando se comían. A mí, ¿no? a mí tampoco me dejan. Mi esposo, mis hijas me regañan. Si tengo el teléfono me dan un manazo. Sí, esa es la hora de la comida de la familia. Yo quiero retomar esta línea de reflexión del padre. Me parece importantísimo porque nos revela mucho de qué tipo de papa y predicador es el Papa Francisco. ¿Y cuál es? Siempre nos llevaba del silencio, ¿sí?, a la presencia. Siempre era del silencio a la presencia, a la reflexión. Él nunca habló de sí mismo. Nunca se anunció a sí mismo, ni se presentó como un político o como lo que muchos esperaban que fuera, que en el dedo flamígero, no. Siempre partía de un silencio contemplativo, nos creaba un ambiente espiritual y entonces podía sembrar el mensaje. Y el mensaje siempre estaba centrado en Jesús y en nuestra capacidad personal de comprometernos para transformar el mundo. Un silencio que nos llevaba a la realidad que decía el Padre, ¿no? Exactamente. Es que nos confronta con la realidad, pero siempre es esa enorme capacidad de llevarnos al mundo, ¿no? De meternos en esa capacidad, por eso que dice el Padre. Hoy justamente habló de su visita a nuestro país, lo hizo previo a la oración del Ángelus en el Vaticano. Aseguró que fue una experiencia de transfiguración, lo que nos platicaba Padre Luis Eduardo. Destacó su encuentro con la Virgen de Guadalupe y alabó la fe del pueblo mexicano. Il viaggio che ho compiuto nei giorni scorsi in Messico. El viaje apostólico que he realizado en los pasados días ha sido una experiencia de transfiguración. ¿Por qué? Porque en México el Señor ha mostrado la luz de su gloria a través del cuerpo de su iglesia y su pueblo santo que vive en aquella tierra. Come mai in quella terra? En efecto, los diversos encuentros vividos en México han sido encuentros llenos de luz, la luz de la fe que transfigura los rostros y aclara el camino. Transfigura i volti e richiara il cammino. Siempre la pregunta, muy sencilla, a ver si la cachan. Perdón sin juzgar. Sí, por eso es importante que es un papa que se encuentra con las personas y bueno, anunció como un misionero de la misericordia, ¿no? Y la misericordia es como el rostro más claro de Dios, dijo, el nombre de Dios es misericordia, es decir, el que perdona, por eso él ha tomado actitudes esas de no juzgar cosas que otros papas tal vez han juzgado, él se mete, lo importante es el encuentro personal y la caridad, la carinoterapia que mencionaba, ¿no? Y cómo de lo que se perdieron algunos de no haber estado viendo a este Papa, es un Papa que le habla no solo a la multitud, sino a cada quien. Me asombraba el tiempo que se le dedica a cada persona que se le acercaba en el hospital, con cada niño. Yo decía, bueno, pues ya cuánto está y ahora con el otro, y con el otro. O sea, un Papa que hace un contacto personal, ¿no? Y aquí... De ahí parte también lo que es la misericordia. La misericordia es estar con el otro, compartiendo lo que él está viviendo. Si llegamos a eso, pues no vamos a juzgar, vamos a perdonar, vamos a vivir esa realidad que aquel que falló, digamos, está viviendo. De ahí es donde podemos dar nosotros ese camino. Ahora, la misericordia tiene otra parte. Yo creo que aquí el enorme riesgo, el perdón sin juzgar, es creer que la misericordia es permisividad o el dejar pasar las cosas. No, la misericordia tiene una parte de exigencia muy, muy fuerte. Y el ejemplo pues, favorito de los teólogos y del Papa siempre es llega la mujer que van a apedrear. Sí. La mira, primero la mira
la rehumaniza con la mirada, la levanta. ¿Dónde están los que te juzgan? Y entonces, ¿sí? Dice, ve y no peques más. La misericordia es un llamado permanente a la conversión. Es un llamado permanente a ese cambio profundo de vida, a que la asedia no nos gane, a que el demonio del mediodía no nos atrape, a no caer en la mediocridad, a no caer en la resignación. La misericordia es tremenda por eso, ¿sí? Quien ha experimentado un amor tan grande no puede seguir por el mismo camino, ¿sí? Pero no podemos perder estas dos dimensiones. Decían el gran teólogo medieval Ivo de Chartres, justicia sin misericordia no es justicia, ¿sí? Y justicia sin misericordia es tiranía. Misericordia sin justicia no es misericordia. Entonces estas dos partes son muy importantes, porque el Papa, a través de su contemplación de Guadalupe, a través de esta contemplación que nos lleva a entender la transfiguración, nos está tratando con una gran misericordia, pero nos está invitando a la conversión, nos está invitando a transformar esa sociedad. Y esto quedó clarísimo para mí, lo que fue el culmen de su visita, ¿sí? Que es su gran homilía, ¿sí? La gran homilía en Ciudad Juárez, donde sí habla de desaparecidos, sí toca el tema, pero lo toca con una fuerza, ¿sí? Con una misericordia que nos llama a ser otro tipo de ciudadanía y otro tipo de sociedad. Vamos a revisarlo si quieren. Justo es en su último día en nuestro país, en Ciudad Juárez. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese cerezo número 3? En donde, bueno, nosotros de manera periodística traíamos los datos de la delincuencia, los índices delictivos, cuántos habitantes había, cuántos convertidos, cuántos católicos, cuántos no, cuántos migrantes, pero bueno, él traía otros datos y justo dijo eso. No son números, no son cifras, son historias. Y habló ahí también de la misericordia. La misericordia divina nos recuerda que las cárceles son un síntoma de cómo estamos en la sociedad. Son un síntoma, en muchos casos, de silencios, de omisiones que han provocado una cultura del descarte. Son un síntoma de una cultura que ha dejado de apostar por la vida, de una sociedad que poco a poco ha ido abandonando a sus hijos. La misericordia nos recuerda que la reinserción no comienza acá en estas paredes, sino que comienza antes, comienza afuera, en las calles de la ciudad. Le habló a todo mundo. Yo ese día decía que le habló a los internos y a los externos, a los criminales, muchos inocentes que están en las cárceles, y a los criminales, muchos delincuentes que están en las calles, ¿no, padre? Exactamente. Hay una pregunta que yo no respondí. A ver, en el recuento. ¿Qué se perdieron los que no vieron estas transmisiones? Yo me atrevería a decir que se perdieron algo esencial y maravilloso para la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque el Papa vino a mostrarnos cómo brota la iglesia. Porque la iglesia de Cristo brotó así. ¿Quiénes fueron los discípulos de Cristo? Leprosos sanados, enfermos sanados, muertos resucitados, gente desechada o desechable, como dice el Papa. Y luego entre los mismos apóstoles hasta un traidor hubo. O sea, Jesús hizo su iglesia levantándola desde abajo. Por lo tanto, nosotros, eso es a lo que tenemos que prestar atención. Y el Papa Francisco vino hoy, sin decirlo, a decir, es que la iglesia hoy tiene que renovarse, y yo utilizaría otra palabra un poco más atrevida, refundarse sobre la caridad, como lo hizo Cristo, sobre el no juicio, como lo hizo Cristo, sobre el perdón, como lo hizo Cristo, porque son elementos que hemos perdido. Y además,
yo creo que también tendríamos que terminar diciendo que Jesús nos da la gran lección de que la Iglesia debe estar fundada única y exclusivamente sobre Él, porque últimamente le hemos estado buscando otros fundamentos, otros puntos de apoyo que no tienen razón de ser. Él mismo lo decía, la gente está ávida de que la escuchen y entonces en esa búsqueda van con los brujos, los magos, cuánta cosa se les ocurre. Pero bueno, ahí está el mensaje para que lo tome quien lo quiera tomar. Déjenme ir a una pausa, es muy breve y regreso para cerrar ya esta cobertura dándole las gracias. Volvemos. Durante la visita del Papa Francisco a nuestro país, Proyecto 40 llevó hasta sus pantallas los mejores momentos a través de los comentarios de nuestros invitados, personas expertas en el tema. Francisco bajo el cielo de México. 6 días de un esfuerzo informativo de Proyecto 40 sobre la primera visita pastoral del Santo Padre a nuestro país. Le llevamos cada uno de los pasos del Vicario de Cristo. Me queda en esta celebración, esta cobertura especial, que agradezco también la invitación. No, gracias a usted. Agradezco la invitación, estar con el Papa en estos medios, hablar de él, hablar de nuestra fe, hablar de nosotros católicos. El análisis de nuestros especialistas le brindó una mirada fresca y novedosa. Yo les agradezco mucho que estas transmisiones de Canal 40 realmente están tratando de superar una cierta frivolidad de los medios que se quedan en lo exterior. Vino el Papa, qué bonito, y no tocamos los temas de fondo como lo estamos tratando de hacer aquí. Yo se los agradezco mucho, le echaremos ganas y nos deja un compromiso esperanzador, pero compromiso a cristianos, a sacerdotes y a todos. Que Dios los bendiga. Cada detalle, justo en el momento. El esfuerzo de los medios de comunicación también por estas aperturas es impresionante. En un México moderno. Es impresionante este esfuerzo. Historiadores, religiosas, presbíteros, diplomáticos y representantes de diversos credos dialogaron de manera libre y plural para ofrecerle todos los ángulos de los mensajes del Papa. Del profesionalismo. Mil gracias. De tanta entrega, de tanta eficiencia. Qué maravilla, yo aprendí mucho. En toda casa hay una cabeza. En todo país hay una cabeza. Si la cabeza funciona bien, los miembros funcionan todos muy bien. Como pasa en esta oficina, felicidades a todos. De veras, de corazón, los felicito. Es un apostolado también. Francisco, bajo el cielo de México. De verdad fue un orgullo, un placer. Juan Pablo, ¿tú qué dices? ¿Cómo te despides de esta cobertura? Igualmente, Jania, pues muchísimas gracias, un honor de igual forma y gracias a toda la audiencia y en especial también a ti, Jania. Rápidamente les dejamos un tema de una oración digital que deja el Papa Francisco aquí en México. Tiene 67,457. Si usted quiere dejar alguna oración digital, lo puede hacer en papafranciscoenmexico.org y es como México está despidiendo al Papa Francisco vía las redes digitales y usted puede hacer clic y ahí, aquí ya contabilizaron una oración y lo recomendamos para las personas que quieran estar ingresando a este portal y los dejamos ya únicamente con los números ahí. Chiapas y Michoacán, Jania, los estados con mayores búsquedas en internet durante la estancia del Papa Francisco. Pues fue un placer compartir contigo, Juan Pablo, también. Muchísimas gracias, te lo agradezco de manera especial. Gracias, para la siguiente cobertura ya estás puesto, ¿no? Nos estamos viendo aquí. Buenas noches, Jania, gracias por todo. Muchas gracias, bonita noche. ¿Y ustedes, señores? No son todos los que estuvimos, porque algunos vinieron específicamente solo esta mes y regresaron a su país de origen, como representante de los musulmanes, o esta Matilde La Torre, que regresó a España después de la cobertura. Nos hubiera gustado tener la mesa llena, pero saben que la casa es de ustedes, que la casa siempre está con las puertas abiertas. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué se quedaron? ¿Cuál es la reflexión? ¿De derecha a izquierda se gustan? Jorge. A mí me queda muy claro la invitación a los católicos, a la Iglesia, a dar un testimonio integral de la fe en la razón, dar razones de la fe con sencillez y atrevámonos a dialogar, salgamos de este catolicismo vergonzante y propongamos una de inclusión, defendamos la vida de principio a fin para redignificar este país. Padre Luis Eduardo.
Yo me preguntaría con qué me quedo y me respondería, me quedo con los textos sencillos de los indígenas, del niño Manuelito, precioso, de la niña que cantó, y de otras personas que expresaron con un lenguaje sencillo lo que querían decir. Con eso me quedaría. Las palabras y los discursos del Papa los pondría encima de mi escritorio para revisarlos más detenidamente, y los otros discursos los metería en el cajón. Padre Francisco. Yo con lo que me quedo es con un gran ejemplo que nos da, un hombre de oración. La oración siempre estuvo latente y yo creo que como seres humanos, como hijos de Dios, la oración nos va a hacer valer en todo. Con ese amor con que lo llevaba, es con lo que yo me quedo. Ignacio. Mira, a mí me gustan mucho las efemérides y un 21 de febrero, hace 101 años, Carranza apresó a varios sacerdotes mexicanos y extranjeros y los expulsó. Hoy es un México muy diferente, donde el Estado permite la libertad religiosa, y también hoy es el día de la lengua materna, el derecho que tienen los indígenas a hablar su lengua, y es un papa que vino a hablar de precisamente los que hay que incluir como los indígenas. Pues yo me quedo con todos, así que Gracias. regresen por favor, y ustedes también, la invitación está hecha. Gracias de verdad, gracias por acompañarnos, por su confianza, por preferirnos y por sintonizarnos. Todos los comentarios en este espacio son válidos porque Proyecto 40 es un espacio plural que trabajamos por y para ustedes. Así llegamos al final de este programa especial. Francisco Bajo el Cielo de México, crónica de una visita. Agradezco a todos los que nos acompañaron. Buenas noches y buena suerte. Beati invitati alla cena del Signore. Nuestra Señora de Guadalupe, la aman como a madre.